Pues bueno, muy buenos días a todos. Vamos a darle inicio a la junta de análisis de esta semana, donde vamos a ver los eventos más importantes que han sucedido en la semana, los market moves de la semana, las expectativas que tenemos, los soportes y resistencias del tipo de cambio, por último, la parte de preguntas y respuestas. Así es que sin más, vamos a comenzar. Me gustaría empezar por hablar del optimismo que hemos visto en los mercados financieros en la semana anterior y al inicio de esta semana. El jueves de la semana pasada salieron datos de inflación para Estados Unidos, los cuales fueron mejores a los estimados y representaron cierta desaceleración frente a los datos anteriores. La inflación anual fue de 7.7%, a diferencia de 7.9% estimado, y 8.2% del mes de septiembre. La subyacente fue de 6.3%, a diferencia de 6.5% estimado y 6.6% anterior. La mensual fue de 0.4%, igual a la del mes anterior y menor al 0.6% estimado. Ahora, la situación no se queda solamente en los datos, sino que a partir de esto, la mayoría de los mercados financieros, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, incluyendo tanto países desarrollados como países en vías de crecimiento, reaccionaron con un optimismo que se ha mantenido hasta el momento. Los datos demuestran un avance en la pelea contra la inflación, donde los movimientos que ha hecho la Fed demuestran tener ciertos resultados de momento. Se ven a los mercados reaccionar con optimismo, reaccionando a la expectativa de que la Fed reduzca el tono en política monetaria y que la economía avance ante una recuperación. Los movimientos de risk-on aumentaron y los principales índices de Estados Unidos reaccionaron con un rally al alza que le dan mayor tranquilidad a los inversionistas. El S&P 500 subió 3.6% a la apertura del día jueves, el día que salieron los datos. Esta fue la mayor subida intradía que vio el S&P en 2 años. Y cerró la semana subiendo 5.9%, al igual que 8.1% del Nasdaq y 4.15% del Dow Jones. En la gráfica que tenemos en la lámina se puede observar el crecimiento y el salto que dieron estos índices ante los datos de inflación de Estados Unidos. A partir de ahí han reaccionado al alza de manera importante. También los treasuries reaccionaron con cierta apreciación, en donde los rendimientos bajaron en doble dígito. De igual manera, los swaps descartaron un alza de 75 puntos base de la Fed para el mes de diciembre y la expectativa de un alza de 50 puntos base toma fuerza entre los inversionistas. La tasa implícita de la Fed ahora descuenta un alza de 50 puntos base y la narrativa de frenar la política monetaria, resultando en menor magnitud de alzas, mueve a los inversionistas y a los mercados, generando una perspectiva de mayor optimismo del que había previamente en los mercados. Ahora, otra situación importante en Estados Unidos son las midterm elections, de las cuales hablamos la semana pasada de manera preliminar. Ahora ya hay nuevas actualizaciones y resultados, por lo que es de suma importancia mantenerse al pendiente. A pesar de la expectativa previa y lo que decían las encuestas de que los republicanos iban a tomar la Cámara de Compensación, los resultados al momento sorprenden a los inversionistas y a los votantes de Estados Unidos. Los demócratas ya aseguran 50 asientos y mantienen el poder del Senado. Aún faltan ciertos asientos por declarar, sin embargo, al tener ya el 50% de estos asientos en el poder de los demócratas, el voto de desempate, por decirlo así, lo tendría la vicepresidenta Kamala Harris, participante del Partido Demócrata. A pesar de que ciertas encuestas demuestran una baja aprobación
del presidente Biden, su partido logró hacer historia y vencer los pronósticos, manteniendo el control del Senado. Varios candidatos del Partido Republicano tuvieron un peor desempeño del estimado. Entre ellos participaron candidatos impulsados por Donald Trump, quien el día de ayer mandó sus papeles para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y las elecciones podrían cambiar el rumbo, y Marco Rubio, que también es del Partido Republicano y amplio ganador de estas elecciones en el estado de Florida, también podría buscar este puesto y buscar competir con Donald Trump. Por la parte del control of the House, como se dice en Estados Unidos, los republicanos mantienen una ventaja con 212 asientos de los 218 necesarios para ganar. Los demócratas tienen 204 asientos hasta el momento. Esta victoria sería de suma importancia para los republicanos, manteniendo la competitividad política. Los resultados aún no están concretos, pero se podría esperar que los resultados preliminares de los cuales hemos estado hablando y las nuevas noticias y perspectivas que se den a conocer podrían tener un impacto en la perspectiva de los inversionistas y en las perspectivas económicas y de política americana para el futuro. De igual manera, es importante mantenerse al pendiente de las nuevas actualizaciones y estar al pendiente para los resultados finales. Por otra parte, esta semana, con un evento importante que podría marcar el camino de la economía global, especialmente en materia de tecnología, así como aclarar distintas situaciones políticas a nivel mundial. Durante esta semana se reunirán el presidente Joe Biden y Xi Jinping para discutir temas económicos y políticos en la reunión del G20. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará China buscando reducir las tensiones económicas y tecnológicas, así como tratar ciertos temas sobre el territorio de Taiwán. Ahora, de igual manera, entre ayer y hoy se llevará a cabo la reunión del G20, donde Biden se reunió y se continuará reuniendo personalmente con Xi Jinping. El tema de la reunión será Recover Together, Recover Strongly, y se pretende discutir las crecientes tensiones políticas sobre el territorio de Taiwán, políticas comerciales de Estados Unidos y China, y la relación que tiene China y Rusia, así como buscar aclaraciones sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Sumado a sus próximas reuniones, estos ya se reunieron a inicio de semana de manera previa y la reunión inicial no fue del todo positiva. Se dijo que hay una variedad de asuntos en las que no están de acuerdo. Sin embargo, a pesar de esto, Biden dijo que no hay necesidad de preocuparse y que siguen en conversaciones al respecto y abiertos a negociar. Ante esto, se podría esperar anuncios concretos posteriores a esta reunión y los mercados financieros podrían reaccionar ante esto. Ante una liberación tecnológica, se podría ver a los principales índices de ambas economías y a las principales empresas de ambas economías operar con optimismo, y los acuerdos que se generen en esta reunión y las nuevas políticas que se acuerden tendrán un gran impacto en las perspectivas de los inversionistas, en el optimismo y en los mercados, donde se podría impulsar el apetito por el riesgo de los inversionistas, ya que ante las tensiones que había previamente entre Estados Unidos y China, los mercados y los índices de tecnología se habían visto altamente impactados. Ok, aparte de lo mencionado, también debemos estar al pendiente de los siguientes eventos y situaciones. En Estados Unidos tendremos datos de vivienda, que los datos principales van a ser datos de viviendas iniciadas, que están estimadas en 1.412.000, y la venta de viviendas existentes, que están estimadas en 4.37 millones.
Estos datos nos podrían dar a conocer cómo está el mercado de vivienda, el cual se ha visto altamente impactado por los altos costos de hipotecas que hay en Estados Unidos, y este es un indicador muy importante, el cual se podría asociar a cómo se encuentra la economía americana en general y cómo es el poder adquisitivo y posición económica de la gente. Datos mejores a los estimados se podrían darle optimismo a los inversionistas sobre el futuro de esta economía. Sumado a esto, el día de hoy salieron datos económicos en Estados Unidos positivos, las ventas minoristas salieron por encima del estimado y hacen referencia a que el consumo se mantiene fuerte en Estados Unidos, lo cual preocupa de cierta manera a los inversionistas, ya que podrían esperar mayor tasa de interés de la Fed y mayores políticas restrictivas para buscar reducir este consumo y controlar la inflación. También tendremos datos de inflación en la eurozona. En la eurozona, la inflación se continúa operando de doble dígito. Sin embargo, se estima que para los datos que van a salir el día de mañana se mantengan igual al dato anterior de 10.7% anual. Para la inflación mensual, el caso es igual. Si bien la inflación continúa impactando y amenazando a la economía de la eurozona, ver datos mantenerse podría llegar a ser un indicador positivo, en donde si bien no reduce, se mantiene estable y se podría comenzar a ver el impacto del alza de tasas que tiene el Banco Central Europeo y el impacto de la reducción del precio de las materias primas que hemos visto en los pasados meses. Sumado a esto, el día de ayer salieron datos del PIB trimestral y PIB trimestral anual en la eurozona, los cuales se ubicaron en línea con el estimado e igual al dato anterior, lo cual si bien representa un crecimiento bajo, aún no es negativo y de desaceleración. De igual manera, el día de hoy salieron datos de inflación en el Reino Unido. Esta superó todos los estimados y se ubicó por arriba de datos anteriores y datos estimados, llegando a un nuevo récord inflacionario de 41 años en el Reino Unido. Se ubicó en 11.1% anual, a diferencia de 10.6% estimado y 10.1% anterior. La inflación mensual fue de 2%, mayor al 1.7% estimado y al 0.5% anterior. Estos datos preocupan a los inversionistas y los mercados europeos pierden cierto optimismo el que tenían previamente, impulsando a los principales índices a la baja y a movimientos de flight to quality de los inversionistas. Ahora, ya que cada una de estas situaciones mencionadas en la Junta dirige el movimiento de los mercados y las perspectivas, los mismos, es de suma importancia mantenerse al pendiente. Ahora, un poco sobre divisas. Aparte del tipo de cambio, me gustaría también hablar un poquito del euro. Esta moneda se encontraba por debajo de paridad 1-1 frente al dólar previos a los datos de inflación en Estados Unidos. Operaba cerca de 0.99 euros por dólar. Sin embargo, ante el optimismo del mercado general, el euro subió de manera importante, cerca de 4% en los últimos 5 días. Esto derivado de la expectativa de que la eurozona logre evitar la recesión y con la expectativa de que el Banco Central Europeo continúe subiendo las tasas, ya que se podría considerar aún atrasada frente a los principales bancos centrales del mundo. Ahora, el día de mañana que saldrán los datos de inflación en la eurozona serán sumamente importantes para el rendimiento del euro frente a las principales divisas del mundo, por lo que es muy importante mantenerse al pendiente de cómo salgan estos datos. De igual manera, se vieron los datos de inflación del Reino Unido, lo cual podría llegar a ser una señal de preocupación para ciertos inversionistas, haciendo referencia a que los costos energéticos de la eurozona continúan en niveles bastante altos. Sobre el peso, el superpeso continúa fuerte ante el diferencial de 6% en las tasas de interés entre Estados Unidos y México,
así como orden en las finanzas públicas y la expectativa de crecimiento de México en la economía global, principalmente. El día de ayer, el tipo de cambio tocó 19.2509, su nivel más bajo desde marzo del 2020, y regresó a operar en niveles prepandemia. Esto derivado a datos económicos de Estados Unidos. El índice de precios de producción salió por debajo del estimado y se alineó con los datos de inflación. Estos hacen referencia a una inflación más controlada y estable, por lo que la narrativa de una menor tasa terminal de la Fed toma fuerza en los inversionistas. Y ante esto, el dólar pierde terreno frente a las principales divisas del mundo. Sumado a esto, el dato de manufactura del Empire State, que también salió el día de ayer, se ubicó por encima del estimado y hace referencia a que se espera una industria manufacturera fuerte para el mes de noviembre. A pesar de esto, se podría esperar en la semana alta volatilidad ante los catalizadores de los cuales hemos estado platicando y los datos económicos, y se podrían esperar movimientos de alta sensibilidad. Dicho esto, vamos con los soportes y resistencias para la semana. Como soporte número 1 tenemos 19.24, como resistencia número 1 tenemos 19.43. En caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar un nuevo soporte de 19.18 y una nueva resistencia de 19.55 durante la semana. Esto es todo por la junta semanal del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse.